Le decía, desde el punto de vista técnico, los estudios se encaran, o sea, se programan con parámetros específicos para mejorar un poco la calidad de cada una de las regiones. En los estudios convencionales, digamos, de médicos tomográficos, ustedes van a ver que, por ejemplo, el cerebro es un protocolo específico con cortes. En general se utiliza poco la helicoidal, se utiliza más cortes secuenciales, porque el problema que tenemos con el cerebro es toda el casquete óseo que suele generar artificios. Entonces el corte axial puro mejora esa situación. Entonces eso hace que se vea por ahí un poquito mejor el cerebro contrastado y no tan bien el resto de las cosas de estas regiones comunes, por un lado. Después, por el lado del macizo facial o de la cara en general, lo que suele por ahí tener más relevancia son las estructuras óseas, y los límites se utilizan en otras ventanas y con otros filtros para mejorar eso. Y después cuello, lo que es la región en cuello en sí, en general es un protocolo parecido a lo que es placnología en general, o sea, cuello, tórax, abdomen, es un protocolo similar en cuanto a espesor de corte y todo. Entonces, por eso mismo es que cuando nosotros analizamos cada una de estas regiones, es preferible encararlas en relación al estudio específico, más allá que, como les decía, yo pueda ver, por ejemplo, acá en este estudio de cuello, parte del cerebro, ¿sí? No es el estudio ideal que nosotros utilizaremos para estudiar parte del cerebro, más allá que cosas se vean. Tengo que hacer una maldita tarea. Bueno, pero ahora no. Tengo que hacerlo. Bueno, entonces acá vamos a empezar de los cortes de cuello, empiezan bastante arriba. De acá les quería mostrar algunas cosas que tienen que ver con los músculos de la masticación, que en general eso se ve bastante bien. Generalmente no hay mucho problema, pero de paso les muestro algunas cositas que he visto que a veces confunden. Fíjense que uno tiene, para empezar, el músculo temporal, en la fosa temporal, va descendiendo, perdón. Presten atención que se ve la densidad del músculo, típica del músculo, y se ve como una línea más densa. Ese es el abanico tendinoso del músculo, ven ahí cómo va bajando. Eso se va, esa línea densa es decir, parte del tendón del músculo. Ocupa toda la fosa, les decía, y uno habitualmente tenía como que era un abanico que se enganchaba ahí en la mandíbula, en la apófisis coronoide, y al ir bajando, fíjense que acá aparece la apófisis y el macetero generalmente forma un triangulito acá. Entonces este triangulito que se forma acá es parte de la inserción del macetero, que una vez se confunde, ¿no? Cuando uno en este corte uno esperaría que ya no se vería macetero, pero se le queda, perdón, macetero, el temporal, quedaría ese triangulito de ahí. Es una de las cosas. Fíjense que tiene el plano de clivaje con los demás. A partir de que se ve el arco cigomático, ustedes saben que a partir del arco cigomático hacia inferior se inserta el macetero. Ese es fácil de reconocer. Y acá tomamos como límite la rama ascendente de la mandíbula, que va a definir una región lateral y una región medial donde están los músculos de la masticación. Lateral va a ser el macetero y lateral los pterigoideos. Acá también en general no hay grandes problemas. El pterigoideo externo o lateral es el más superior, se inserta bien ahí lateral a la lámina lateral de la apófisis pterigoides, y el pterigoideo medial, acá bueno, hay artificios por los dientes, ¿no? Por ahí de este lado se ve mejor, se inserta en el ángulo inferior, ¿no? De la mandíbula, y ahí se ve llegar. Entonces en general, por suerte, no es algo que ahí se inserta entre las dos alas de la efenoides. Entonces fíjense que en general no hay grandes complicaciones, son fáciles de reconocer, tienen buen plano de clivaje en general por esa grasita intermedia. Entonces ya tenemos todos los músculos de masticación metidos ahí. Y eso es como en relación a la cara. Después acá en la cara podemos repasar también el tema de la fosa pterigopalatina, que eso por ahí se ve mejor en la ventana ósea cuando veamos de cráneo, que acá en estas ventanas por ahí no se ve tan bien, por justamente cómo está ventaneado. Mejor en ventana ósea, eso cuando veamos por ahí en otra ventana lo vamos a ver mejor. En la medida que descendemos, obviamente nos vamos metiendo más en el parte del cuello, aparecen los músculos de la lengua, que ahora vamos a hablar un poquito, y acá a ver,
como algunos detalles, perdón, aprovechamos a mostrar. Ahí tenemos las ramas, después cuando vemos parte vascular, las ramas de la carótida externa. Ahí tenemos el ojal retrocondilio, como están pasando los vasos, se pueden ver ahí, ¿sí? Por otro lado, ahí entre los dos pterigoideos, a veces con mucha suerte se pueden ver también los vasitos que están pasando ahí, pegaditos a la rama ascendente. Y a ver qué más de acá. Bueno, antes de meternos un poco más, vamos a ir a esta lámina para que tengamos más conceptualizado esto, que es ¿dónde está esto? Acá. De acá, como les decía, el cuello, vamos a ver un abordaje de toda la parte muscular, el abordaje de glándulas salivales, que son las glándulas anexas en esta región, la parte visceral, que va a ser faringe, esófago, laringe, tiroides, ¿sí? Y después la parte vascular, que es la otra que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas son las estructuras que nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son los aspectos que prestamos atención? En primer término, para lo que son órganos sólidos, diferenciar bien, identificar bien la densidad muscular que vamos a ir viendo que comparten estas estructuras entre sí, para diferenciarlas de las estructuras viscerales propiamente dichas, como pueden ser las glándulas, por un lado, y después el tema de estructuras vasculares versus otras estructuras redondeadas, ¿sí? Que van a ser los ganglios cervicales, que hay muchos. Entonces vamos a ir teniendo en cuenta esas pequeñas diferencias para que nos ubiquemos mejor. Lo que yo siempre digo, el cuello lo que tiene, espere que volvamos ahí, lo que tiene cuello es que una de las cosas fundamentales siempre es que tengan contraste, nos va a ayudar muchísimo, porque acá hay muchas estructuras de mucho tipo, todas juntas, entonces están como muy apelmazadas, por decirlo de una manera, y cuesta a veces diferenciar. Por eso en la mente tenemos que rápidamente distinguir en estos sectores que yo les decía. Ven, fíjense, acá tienen esta densidad muscular que es similar, a veces con un aspecto medio de fibras, ¿sí? Que tiene ahí densidades similar de una densidad, por ejemplo, glandular, que es como una densidad intermedia entre la grasa y el músculo, ¿sí? Y en este caso, bueno, las estructuras vasculares, al tener contraste, es muy fácil de diferenciar, ¿no? Cuando uno tiene una cosa así y ve, por ejemplo, ahí, esto que está acá, uno dice, ¿es un vaso o qué es? Y bueno, esto, al no tener contraste, tengo que pensar que no es un vaso, entonces es un ganglio. Lo que nos ayuda obviamente después es diferenciar cuando yo voy subiendo, bajando los cortes, la estructura vascular siempre se va a mantener como un tubo y esto aparece y desaparece, ¿ven? Eso es lo que nos va a ayudar. Lo mismo ahí, ven, hay un ganglio. Ahí es una típica forma de ganglio que tiene esto, por ejemplo, para que lo... A ver si lo pongo ahí y lo puedo aumentar ahí. Ahí está, lo aumento un poquito. Entonces fíjense que esa como de un riñoncito, ¿no? Una corteza densa y un centro hipodenso de grasita, que es el hilio graso que tiene el ganglio. Esto es como lo más habitual y lo más fácil para... No todos siempre lo tienen así. Acá tienen una estructura, ven que tiene una densidad, es densa, pero no es tan densa, homogénea como el músculo, sino que es diferente. Y eso es lo que les decía de identificar que eso ya es otro órgano, no es un músculo, que son las glándulas salivales. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, nos vamos a ir de a poquito a abordar. Y yo, como para tratar de simplificarlo, lo planteo de esta manera. De estudiar como 4 cortes fundamentales, ¿sí? Que identifican estructuras en los cortes del cuello, que nos van a ayudar a ubicarnos en qué altura estamos y saber qué cosas podemos ver a esas alturas. Un corte que pasa por el borde inferior de la mandíbula, en general siempre coincide por ahí con el occipital. Un corte que pasa por el hueso hioides, ¿sí? Que está ahí. Un corte que pasa por los cartílagos tiroides, que después vamos a ver que pueden estar calcificados o no, y eso es un tema que por ahí trae cierto problema, porque
como se calcifican, a veces nos confundimos el cartílago con el hueso hioides. Y después tenemos el esternón, el otro corte, que es el corte superior al esternón, que es el último corte ya opérculo torácico, que sería nuestro límite ya con lo que sería tórax. Lo mismo acá, es una zona de transición y estructuras que prácticamente no se diferencian entre uno y otra región. Entonces la diferencia nos va a dar si vemos o no el esternón. Entonces vamos a analizar un poco eso. Acá tenemos los cortes representados. El corte 1, este que está acá, estemos a nivel de la mandíbula. Ahí, esto como siempre les decía, ven este corte, se ve que es un poco más horizontal, así no agarró el occipital, un poco depende cómo está orientado, ya sea que el paciente tenga más o menos extendida la cabeza, o el técnico dobló más o menos el gantrio, lo que sea, puede ir variando ahí, pero ahí tenemos el corte que sería el más superior de cuello. Un corte que pasa por el hueso hioides, ¿sí? Uno por el cartílago tiroides, y el que sería más inferior ya en el manubrio esternal, ya el límite con el tórax. Y ahora vamos a meter un poco a diferenciar estos que serían como los más importantes. Y acá tenemos el hueso hioides, fíjense que generalmente es una especie de U invertida, que suelen verse por ahí los cuernitos del hioides, a veces sí, a veces no. Suele ser osificado en toda su extensión en general, o sea, más allá que nos confunda con un cartílago calcificado, esto está todo osificado, ¿sí? Y acá tiene la diferencia con un cartílago tiroides. Ven, el cartílago tiroides es una B corta invertida, ¿sí? Y fíjense que no está, en este caso está bastante calcificado, pero es ese centro hipodenso que marca el cartílago central que no está calcificado solamente el borde, ¿sí? Entonces eso es una diferencia, pero la más importante es la morfológica. Esta tiene una U invertida, esta es una B corta. Fíjense en este caso un cartílago tiroides que no está calcificado, tiene pequeñas calcificaciones en los extremos y acá no está calcificado. Entonces eso tenemos que estar atentos porque a veces se ve más borrado y no se puede ver, ¿sí? Y después, a ver, uno de los aspectos, fíjense que el cartílago tiroides en los cortes más inferiores se hace un poquito menos B corta, se hace más una U invertida, ¿sí? Pero la diferencia es que acá tenemos otros cartílagos atrás que nos van a ayudar. ¿Estamos? Estos cortes están pasando más o menos por acá. El 1 pasa por el hueso hioides, el 2 y el 3 están pasando por estos dos niveles. El 2 en dos pacientes diferentes, el 3 un poquito más abajo. Entonces, esto es una cosa que tienen que identificar rápido. Son nuestros guías en la ubicación de lo que estamos viendo. Acá tenemos otra seguidilla de cortes. De lo mismo, fíjense, este cartílago cricoides, perdón, este cartílago tiroides, la parte más inferior. Acá lo ven del otro paciente que no está tan calcificado, y acá empieza a aparecer el cricoides, que aparece por atrás, ¿sí? Acá sería este que empieza a aparecer. Acá más abajo de todos, el corte 3, ya tenemos puramente cricoides, ¿sí? Que si bien sabemos que se cierra hacia adelante, no siempre se ve bien o depende del corte, por ahí no lo vemos cerrar del todo. Pero vemos que ya es un corte bastante más bajo. Acá tenemos todo mucho más redondeado de lo que veníamos viendo de la laringe ahí. Bien, esto, bueno, los espacios es importante que siempre los tengan en cuenta, todos estos espacios, porque es lo que decía, es una forma mental también de ir dividiendo estos espacios para ir tratando de interpretar las estructuras que van apareciendo regionalmente, ¿no? Para no confundirnos con toda la información junta. De los músculos, esto lo vamos a pasar un poco, les voy a mostrar por ahí lo más complejo, lo más importante de identificar. El esternocleidomastoide obviamente es un músculo satélite de los vasos, es fundamental, por suerte es muy fácil de identificar, y lo vamos a tener en cuenta siempre. Y después están los infra y supraioideos, que por ahí eso a veces se complejiza más. De los músculos supra, acuérdense los de la lengua. Esto tiene una dificultad relativa,
pero con ciertos parámetros podemos identificar varios de estos, ¿sí? Recuerden los músculos que salen de la región de los geni, ¿sí? Hacia el gloso, y el genioideo son nuestros dos parámetros a tener en cuenta, no siempre identificables entre sí, porque acá muy poco plano de clivaje. Lo que nos va a ayudar más en general son los sagitales, ahora vamos a ver. Y después los glosos, los propios de la lengua, vamos a ver cuáles se pueden identificar y cuáles no. Estos son los músculos de la región posterior. No, esperen, esto vamos ahora a los casos. Acá. Pablo, Perdóname que te interrumpa. en lista de espera. ¿Cómo? Eso. Creo que hay una chica que pidió Perdón, porque en presentación, ahí le di. también. Ahí está. Vamos, había varios en espera. Sí, sé que no, claro, yo no los veo, el cartel no me aparece cuando estoy en presentación. No, porque el PowerPoint no te deja ver nada. Pero bueno, perdón que te interrumpa. No, está bien, por interrumpan. Aparte mejor porque si no parece que se murieron todos atrás y yo sigo hablando. Yo sí que contesto, pero no creo que les interese. No sé por qué están tan callados. No, está bien, porque si no, se hacen ruidos por atrás, por ahí joroban, pero está bien. Ustedes si tienen una duda, rápido ahí interrumpan o algo que por ahí yo escucho y se cortó la transmisión, lo que sea. Entonces, de los músculos de la lengua no vamos a meternos demasiado acá. ¿Cuál es el tema importante? Siempre lo que yo insisto es buscar los planos de clivaje, la linita de grasita que nos va a delimitar a lo que estamos viendo, ¿sí? Nosotros sabemos que el más inferior de todos, todo el que cubre todo, es el cutáneo del cuello, ¿sí? La platisma ahí se ve bien como una cosa finita, ese es fácil de identificar, ¿no? Es como una lámina que cubre todo. Después vamos a tener los digástricos, y fíjense que los digástricos son divergentes, ¿sí? Son dos masas musculares finitas. Y acá, ¿cuál es el problema? Acá el problema que tenemos es que estos músculos se ubican en forma oblicua. Entonces, al fijarse en forma oblicua nos pasa el famoso problema del volumen parcial, no nos deja diferenciar bien. Fíjense que acá hay una pequeña línea finita que diferencia el músculo, y esa línea siempre está en general, pero cuando lo vemos oblicuamente se me confunde con el de abajo. Por eso por ahí a veces se ve mejor en los coronales incluso que en los axiales. Pero nos ubicamos que acá aparecen como dos bolsas hacia los costados, son los digástricos. Y acá un detalle importante, fíjense que en la medida que yo voy, los digástricos van descendiendo, en este caso se hacen un tendoncito, ahí casi no lo podemos identificar, pero fíjense que ya enseguida tenemos al hueso hioides, que es donde hace donde pega la vuelta el digástrico, ¿no? Y ahí nos vamos hacia atrás, ese es el tendoncito del digástrico, ahí, ven, todo esto es digástrico, lo seguimos, ahí, hasta la fosita digástrica, ahí está la apófisis mastoidea y esta es la fosita digástrica, ¿sí? Lo tenemos ahí, entonces bien identificado. Ustedes fíjense este detalle, ven que este músculo hace una tapita de los vasos del cuello, ¿sí? Acá la vena yugular le hace una tapita, ahí justo acá lo mismo. Entonces esta tapita es fácil de identificar y ven cómo se va para adelante y para atrás. Es un aspecto bastante característico para identificar el digástrico en el medio. Por ahí adelante es más fácil, para atrás es más fácil también porque está asociado a la apófisis mastoide, pero cuando lo vemos pasar ahí, esa tapita es bien del digástrico, ahí lo tenemos. Después del digástrico, el que sigue es el miloioideo, sí, que es el piso de la boca, de alguna manera, el que cubre todo, que ese, lo mismo, como es un músculo oblicuo que va así, es difícil de verlo completo, pero va a ser el que vemos el músculo bien pegado ahí, al milo, ¿sí? a la mandíbula, que está acá. Y si ustedes se fijan con atención, tenemos acá un músculo, un poquito de grasa y otro músculo y otro poquito de grasa. O sea, acá hay un músculo entre dos tapitas o líneas de grasa. Y ese es el que queda por profundo al miloioideo y ogloso. Ese es el iogloso. Es como dos linitas paralelas al miloioideo, ¿sí? Y más profundo a eso, pasando por este plano de grasa, están los geni. Los genioideo y genigloso. Y bueno, ahí es más difícil. Este seguramente es el genigloso porque estamos bastante arriba. Si me voy hacia abajo, más finito, perdón, para el otro lado, más abajo, más finito, ese por ahí serían
los genioideos ahí el miloioideo y el genigloso ahí. Genioideo, perdón. Estos se diferencian mejor unos de otros en los cortes sagitales, como les decía que vamos a ver, pero más allá de eso podemos decir que son músculos geni, iogloso, miloioideo, ¿sí? Como esas tres linitas, ven, son detallecitos que uno lo va teniendo en cuenta poniendo el ojo fino: miloioideo, iogloso y los geni. De acuerdo a la altura podemos decir genigloso o genioideo. Eso con respecto a los músculos de la lengua. A ver, ya que está, nos metemos. A ver si tenemos por acá. Cortes sagitales, miren. Bueno, fíjense que es un paciente de la vieja escuela. Es una reconstrucción sagital de una helicoidal. Fíjense que pierde mucha definición, pero bueno, ahí yo puedo ver. Ven que de la mandíbula valioides, ese es el genioideo, ¿sí? Justamente ahí, en realidad está pegadito el genioideo con el miloioideo ahí, ¿no? Ahí por ahí se puede diferenciar, pero vean esta calidad de tomografía de un corte, una reconstrucción propiamente dicha desde cortes axiales. Pero yo por ahí tengo un paciente, paciente 3, que creo este es de una tomografía helicoidal, en multislide digo, y vamos a ver la diferencia. Ven, ahí la diferencia es mucho mejor de la calidad, perdón, de la calidad, ¿sí? Entonces también lo mismo, ahí fíjense, empieza partecita del digástrico, ahí está el cutáneo del cuello, el aplatisma, el digástrico, hay un plano de clivaje seguramente miloioideo, y fíjense, ven con mucha atención que hay, está bien, créanme, hay veces que parece medio raro lo que les muestro. Les pongo zoom ahí. Ahí hay con una puntita menos densa ahí, ¿sí? Ese es el genioideo y el que viene acá es el miloioideo, ¿sí? A ver si se ve en otros cortes. Pero bueno, a veces depende de la grasita que tenga el paciente, se puede ver mejor o peor. Ven que desaparece. Este desaparece porque me hago más medial, que es el digástrico. Entonces este sí es más fácil de diferenciar. Ahí se forma este chichoncito con plano de clivaje, no lo puedo ver. Pero cuando me voy ahí desaparece y ahí aparece del otro lado. Entonces este sí es bien el digástrico. Pegadito, ven que incluso más denso se ve el miloioideo y ahí el genioideo ahí. El genigloso es este que se ve en abanico, como estas fibras ahí que vienen de la apófisis geni hacia la lengua. El que es muy difícil identificar es el iogloso porque queda paralelo al corte. Ahí sí, en este sagital no lo podemos identificar. Bien, y a ver si tenemos los coronales. O no tenemos coronales. Acá tenemos coronales. Para el otro lado. Y bueno, acá por ejemplo ahí se ven los dos chichones que son los digástricos. En la medida que voy bajando, miren, se ve mucho mejor en una especie de U densa, que es el miloioideo, ¿sí? Ahí ven de la mila al ioides, y ahí de nuevo un plano de clivaje finito y aparece acá el iogloso que está ahí, ¿sí? Y acá los geni. Fíjense que los geni tienen acá bien los geniglosos bien paralelos y el genioideo que está bien pegadito al miloioideo. Este es el que más ven que hay como una pequeña linita ahí. Ven, ahí está el plano de clivaje con el miloioideo. En la medida que desciendo, estos vienen de ahí, del ioides, y estos se van para arriba. Y en algunos se ve más que en otros. Pero básicamente se tienen que tener en cuenta las relaciones y la morfología como siempre. Eso por ahí es lo más complejo que uno ve que cuesta. Acá lo mismo se ven en la masticación muy bien. Ven, acá se ve el macetero, ahí se ve el temporal, ahí los dos pterigoideos bien diferenciados. Ven el medial más inferior, el lateral más superior, ¿sí? Bien, vamos con respecto a lo que suele no haber problemas por suerte, así que vamos rápido, es el tema de las glándulas salivales,
¿sí? Acá tienen los dos parótidas, son fáciles de reconocer porque tienen, ahí está, son fáciles de reconocer porque tienen esa densidad característica. Eso también, siempre igual ténganlo en cuenta, puede cambiar. A veces se hace en los pacientes, recuerden que los pacientes alcohólicos, los maceteros les suele, ¿sí?, crecer bastante, hacen como una inflamación y generalmente hay una atrofia, que hay un reemplazo graso. Entonces pueden llegarse a encontrar glándulas, las parótidas, prácticamente con la misma densidad que la grasa. Parecen como si fueran dos lipomas prácticamente. Es una cosa que se puede encontrar, pero sí es bien diferente al músculo. Lo mismo sucede con las submaxilares. De las submaxilares me interesa darles esta visión. Uno enseguida, es algo que me pasaba a mí por lo menos, las submaxilares uno las tiene en los dibujos, en los esquemas, que está obviamente por debajo de la mandíbula y como que se meten un poquito en la mandíbula con el lóbulo profundo, perfecto, y uno la tiene muy asociado ahí a la mandíbula y espera que estén ahí y se queden ahí. Pero fíjense que hasta qué bajo llegan las submaxilares. Fíjense, yo sigo viendo submaxilar, ya estoy en hueso hioides y sigo viendo submaxilar. Entonces no se queden con que está solamente ahí pegadito a la mandíbula, que no, que puede bajar bastante. Entonces a veces uno muestra este corte y acá pueden llegar a decir otras cosas. Entonces esto sigue siendo submaxilar. Acá por ahí la densidad, estas son bastante densas, es bastante similar al músculo, pero a veces en otros cortes uno tiene que ver que tiene otra densidad diferente para recordarlas. Bien, ahora viene otro aspecto interesante. Seguimos acá, que es también que veo que hay dificultad, que es en lo siguiente. Eso creo que igual es de laringe, pero lo digo rápido ahora y lo volvemos seguramente en la clase que viene, la volvemos a ver, porque por ahí me estoy adelantando. Fíjense que yo en la medida que veo, acá está el cartílago tiroides, ¿sí?, acá está el espacio de la laringe, voy bajando hasta que llego a la glotis, ¿sí?, acá están los cartílagos aritenoides, ¿sí?, sigo bajando, ahí aparece el cricoides, subo, ahí está parte de los aritenoides que se ven más difíciles ahí. Pero fíjense que acá en este espacio aéreo tengo una diferenciación. Cuando yo estoy en este corte y ven que acá tengo una densidad que es bastante homogénea, ¿sí?, esta densidad es la misma densidad que, me olvidé, ahora vemos los otros músculos. Esta densidad es bastante homogénea, que es densidad muscular. Entonces acá donde estoy, a nivel justo de la glotis, estoy en las cuerdas vocales o en el pliegue vocal. Si yo voy más arriba, van a ver cómo este reborde, que es denso y homogéneo, se transforma en un borde que tiene grasita. Ven que tiene densidad grasa, no es homogéneo. Y este es el pliegue vestibular. Entonces así es como yo diferencio a qué altura estoy. Una cosa es estar en cuerdas vocales y otra en pliegue vestibular. Y me doy cuenta por ese repliegue que ven ahí con esa submucosa que tiene grasa. En cambio el músculo propiamente dicho corresponde al músculo tiroaritenoide, ¿sí?, justo las cuerdas vocales. Entonces es una de las cosas que tienen que prestar atención. Eso lo repetimos después porque es un aspecto importante. A ver, para no perderme. De la parte vascular. Perdón. Vuelvo acá. Por ahí acá estaba. Este es el esquemita por ahí que sirve bastante. ¿Ven? Acá lo mismo. Estos eran los pliegues vestibulares. Acá el pliegue vocal. ¿Ven? Asociado a los aritenoides. Esto es músculo. Y esto es mucosa con submucosa, grasita. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Ven esta grasita que está acá? Esto parece que fuera el pliegue vocal, pero no. Son los pliegues vestibulares. Lo mismo acá. En cambio acá sí, ven, este corte tengo todo densidad. Esto sí es glotis, esto sí es pliegue vocal. Lo mismo que acá. Así como los diferencio de acuerdo a la altura. Por ese submucosa o esa grasita que se mete ahí atrás. De la tiroides, esto es fácil de reconocer, pero eso por ahí lo vemos la clase pasada, la clase que viene. De cuello, vamos a ver ahora parte vascular acá.
Y la parte vascular del cuello, ahí también depende qué específico quiero ser. Yo puedo ver en cortes tomográficos habituales los vasos que vamos a ver, o hacer estudios angiográficos específicos, ya sea angiografía digital, ¿sí?, con sustracción de imágenes, o estudios angiotomográficos, lo que sea, o angioresonancia. Son todos métodos para estudiar específicamente los vasos. Recuerden que tiene íntima relación con trastornos neurológicos, ¿no? Pacientes con alteraciones neurológicas, isquemias, etcétera. Es fundamental el estudio de los vasos del cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque una arteria tapada acá, o una placa que puede estar desprendiendo pequeños émbolos que van por la circulación, impactan en el cerebro. Entonces el estudio de esos vasos es fundamental, desde el callado aórtico, que es el origen, ¿sí?, hasta lo máximo que se pueda, realmente la base de cráneo. Los intracraneales se estudian de otra manera. Una forma de acceso muy importante, muy fácil y que da mucho valor, es la ecografía, ¿sí? Acá tienen un corte longitudinal de la bifurcación carotidia en tomografía, en ecografía, perdón. Acá está el transductor apoyado en la piel. Esto está insonando profundo, esta es la parte profunda del paciente. Es como un corte, si fuera, por si quieren, coronal. Entonces ahí tienen las dos carótidas, la carótida externa, la carótida interna y la carótida primitiva en esa región. Esto, recuerden que la altura es bastante variable del origen de las carótidas, ¿no?, de la bifurcación carotidia, y eso lo pueden ver en el cuello. Por eso por ahí no es un reparo bueno para decir a qué altura estoy, porque es variable, y tanto en la bifurcación con la morfología. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. De los aspectos anatómicos tenemos esta reglita que yo armé, digamos, cómo diferenciar las carótidas externas o las ramas de las carótidas en el cuello, ¿sí? Entonces tenemos aspectos anatómicos. Desde el punto de vista ecográfico tenemos aspectos anatómicos y hemodinámicos. Nosotros vamos a enfocar más del punto de vista anatómico. La carótida externa da ramas cervicales y la carótida interna no, eso ya lo sabemos. La carótida interna es un vaso que no da ramas, asciende, se mete al cráneo y sigue su ruta. Es un vaso prácticamente que nació para irrigar al cerebro y nada más. En cambio, la carótida externa, en su origen, ya ni bien sale, ya da la primer rama tiroidea, y va dando las ramas que conocen de la carótida externa en todo su recorrido hasta sus dos ramas terminales, etc. Entonces, si nosotros identificamos un vaso con ramas, ya sabemos que es la carótida externa. Después tenemos un aspecto posicional. La carótida externa en el origen es medial, o sea, y eso a veces es un término que confunde, porque dice carótida externa está del lado externo y carótida interna está del lado interno. Eso sería como lo más obvio, pero en realidad interna y externa tienen que ver con que son intra o extracraneales. Entonces ojo con eso. El tema es que la disposición habitual, y eso es variable también, la carótida externa es más medial, pero eso es un punto para considerar. Y después la carótida interna en general tiene mayor diámetro que la carótida externa, ¿sí? Acuérdense que el bulbo carotido, el ensanchamiento ahí que tiene la arteria donde están los sistemas, los sensores de presión, genera un ensanchamiento en ese sector, y después ahí es donde es más ancha la carótida interna externa. Esto también es variable, pero les diría que se corresponde bastante. Es un punto bastante importante tener en cuenta. Acá están esos tres puntos a tener en cuenta. Si ya ven ramas, este será el más importante y casi inequívoco. Obviamente que hay variantes, claro. Yo tengo varios ejemplos de carótidas internas que dan ramas también, ¿sí? Pero bueno, eso no, por suerte no es lo más frecuente. Pero está la variabilidad anatómica siempre. Pero por eso sí, tienen que fijarse siempre en estos tres parámetros para que nos ayuden a terminar de definir. Ahí tienen la ampliación. Acá esto es una angioresonancia en la cual le recortamos el otro lado para poder verlo mejor. Entonces podemos ir rotando para ver los diferentes ángulos como está. Fíjense que es la derecha, ¿no? Acá tenemos el callado, está dando el tronco brachiocefálico con su arteria subclavia para acá, y acá sale la primitiva. Ahí sale la primitiva, ¿sí? Acá, ahí está saliendo la vertebral también. Se superponen ahí, giro, ahí la vertebral
se empieza a separar y sigue su ruta, ahí está dando la vueltita en el atlas, y acá la despliego bien la bifurcación y veo como una da ramas, la otra no. Entonces yo veo, analizo el calibre, veo que no tenga ningún defecto de relleno de esto. Esto en realidad no es defecto de relleno porque la angioresonancia no utiliza contraste. Bueno, perdón, hay dos tipos de angioresonancia vasculares de cuello, que puede ser con y sin contraste, eso es verdad. En general se usa sin contraste para facilitar, pero con contraste sale más linda. Diferente al angio intracraneal, que generalmente es sin contraste, pero bueno, ahí tenemos identificar bien esos vasos. Acá tenemos completo, ahí tenemos el callado con los vasos saliendo, ahí vemos la primitiva izquierda que nace sola del callado, igual que la subclavia, y ahí lo vemos también la bifurcación. Ven como acá por ahí se nota más que la carótida externa es más medial y la carótida interna es más lateral. En cambio de este lado no parece tan medial y lateral, sino parece anterior y posterior. Ven, parece la carótida interna se hace más posterior que la carótida externa. Eso es variable. Ahí tenemos la vueltita. Si lo vemos en los cortes, vamos a ir al revés por ahí, que va a ser más fácil. Desde el origen, perdón. Ahí tenemos callado, ¿sí? Callado aórtico, voy subiendo y aparecen los tres vasos del callado. Tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia. Sigo subiendo, esta se va separando, ahí se van separando más. Ahí por ahí se confunde un poco. Y ahí tenemos las dos carótidas ahí y ahí, ¿sí? Ahí, acá se dividió la subclavia y la carótida en este lado, y tenemos la carótida derecha y la carótida izquierda ahí, ¿sí? Seguimos subiendo. Estas son las venas yugulares. Este se ve que es un tiempo más tardío, por eso se ve mejor la yugular, pero ahí se ven las carótidas ahí, y donde se dividen. Entonces fíjense que rápidamente en la división yo acá veo un vaso lateral y un vaso medial. El vaso lateral justo coincide que es más gordo que el medial. Y a su vez el medial, miren, ya ni bien sale, perdón, está dando un vasito ahí, ¿sí? Entonces ya rápidamente identifico carótida interna y carótida externa. Lo mismo de este lado, ¿sí? Ahí viene la primitiva y se divide ahí. Carótida externa con un vasito ahí y carótida interna. Si fíjense lo que hace la carótida interna, que se va como hacia afuera y después vuelve, se mete a buscar el conducto carotidio ahí y entrar ahí al cuello, ¿no? De este lado lo mismo. Ven, a veces hace como un va y viene. Esto también, tengan mucho cuidado porque hay mucha variabilidad también de estos vasos. A veces incluso pegan todo, ahora creo que en otro paciente lo tengo, pegan toda una vuelta que van y vienen, y a veces es complejo. Por eso siempre busquen el vasito que salga o esa rama para identificar mejor. Todo esto que está acá es la vena yugular. La vena yugular en general es bastante más recta, no da tantas vueltas, es más bien un tubo que va de arriba abajo y se acabó. Lo que sí recibe varias ramas, por ahí la más común o la más frecuente es el tronco tirolingo, que a veces se ve mejor que en otros. En este por ahí no tanto, en otro paciente vamos a ver que se ve mejor. Y ahí tenemos los vasos de la carótida externa, los pequeños vasos, ven que están viniendo ahí. Estos son, los que son más gordos siempre son venas. Ahí está una vena, este es el tronco facial, la vena facial ahí, está desembocando y ahí se junta, este es el tronco tirolingo que se ve ahí. A ver, otro paciente creo que se veía mejor, en este. Este tiene mejor contraste. Acá tenemos bien las arterias más contrastadas. Acá de nuevo el callado, vemos ir subiendo, acá ya se dividen subclavia y carótida. Ahí tenemos las dos carótidas laterales a los lóbulos tiroideos. Seguimos subiendo. Siempre la yugular por afuera. Fíjense que
tenemos como varias tapitas. La arteria siempre viene adentro, la vena sigue hacia el lateral y el que tapa todo es el esternocleidomastoideo. Y después siempre del esternocleidomastoideo divide la yugular interna de la yugular externa, que es la que viene por ahí, ¿sí? Siempre pegadita al borde lateral o externo superficial del esternocleidomastoideo. Ahí tienen, fíjense a la vena recibiendo el tronco tirolinguo, ahí se ve bien, un tronco bien grueso, ¿ven? Está recibiendo la vena lingual, la vena facial, ahí se ve bien de este lado. Acá tenemos la carótida, decíamos, sigo subiendo, ahí se divide. Fíjense qué pasó acá, ¿no? Acá se divide y tengo una gorda por adentro y una más fina por afuera. Entonces acá, ¿cómo sería el tema? Desde el punto de vista de ubicación, diríamos que si esta es más medial sería la carótida externa, pero esta es más gorda, y más gorda dijimos que es la carótida interna, ¿sí? Y ahí hay un vasito. Si seguimos, miren, esta da una rama. Entonces acá no se cumple la segunda regla, pero sí las otras dos. O sea, la regla de la rama es más importante, o sea que esta es la externa, pero es más lateral que la carótida interna. Y sí es más flaquita. Entonces, ojo con esto, fíjense lo que hace esta arteria carótida que prácticamente se pone detrás de la faringe, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta también, si al paciente lo van a operar de la faringe, que no se lleven puesta la carótida interna. ¿Sí? Es una variante anatómica, que en este caso, fíjense que se respeta la regla, porque cuando se divide, la carótida interna es gorda y es hacia afuera, y la carótida externa está dando ramas, la faringe ahí es más interna y más finita, ¿sí? Y después ahí sí, ven, pega la vuelta, se va hacia afuera, pasa por detrás de la rama ascendente y se hace seguramente sus ramas terminales, la temporal, etcétera, ¿sí? Bien, entonces eso tener en cuenta las reglitas estas para identificar. Y lo mismo, estén atentos a cuenten los vasos. No es lo mismo estoy acá que tengo dos vasos, ¿sí? Los dos vasos importantes, que si estoy acá y tengo tres, ¿sí? Porque ahí tienen que saber, esto no es o sea, esto es primitiva y estos son interna y externa y yugular, ¿sí? Tienen que estar atentos a la contabilización de los vasos. ¿Qué cosita más les quería decir de acá? Bueno, el tema, de alguna manera, todo lo que sobra, todas pelotas que sobran, una vez que identificamos todo lo que les mencioné, deben ser ganglios, ¿sí? Son ganglios. Una cosa es ver pelotas, otra cosa es ver tubos, ¿sí? Si ustedes siguen viendo tubos, son vasos. Si ustedes ven pelotas que aparecen y desaparecen, son ganglios. ¿Ven? Otro ganglio ahí, acá hay otro ganglio submaxilar, otro ganglio ahí, todos chiquititos, ¿no? Que es lo habitual de encontrar. Y a veces por ahí algunos toman un poquito más de contraste, pero entonces estas cosas que aparecen raras son ganglios. Ganglio ahí, ven otro ganglio ahí. Todas cosas chiquitas, si no son puntitos de vasos, cosas que aparecen y desaparecen, son ganglios. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y por último, aprovecho para mostrarle esto, porque dentro de lo que es faringe, algo muy interesante me parece a mí que está bueno, que es la parte de deglución. Hasta acá alguna pregunta, ¿quieren del cuello? ¿Estamos bien? Bien, aprovecho a mostrar de acá otros cortes coronales de cómo se ven estas estructuras vasculares en otros cortes. Acá hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, porque las estructuras vasculares, si bien son digamos, bastante rectas, ¿no? O mejor dicho, si bien van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no son exactamente rectos. Entonces, en el vaivén da mucha confusión. Fíjense la vuelta que da esta carótida acá, entonces van a tener cortes que aparecen y desaparecen. Lo mismo acá, ¿ven? Entonces de repente tienen eso ahí, es muy difícil saber justo qué es esto. Hay que ir viendo solamente corte a corte. En los cortes tanto coronales como sagitales sucede eso. Hay que tenerlo en cuenta ahí. Ahí uno puede ir siguiendo a nivel desde su origen
el trayecto de los vasos e ir viendo qué sucede con cada uno. Ven, ahí se ve bien cómo se mete la carótida ahí, ¿sí? Y por otro lado la vertebral, como pasa por los agujeros y hacen su recorrido ahí, y ahí se mete, ven, ahí se mete la vertebral. Lo mismo que si lo vemos en el planos sagitales o parasagitales, de un lado y del otro, lo mismo, ¿no? Van y vienen, la yugular es bastante recta, y las carótidas ahí van y vienen en su trayecto y son más difíciles de seguir. Por eso para mí es más fácil identificar las arterias en los cortes axiales por ahí que en los coronales y sagitales. Lo que... y una cosa interesante también que podemos ver, fíjense que acá, a ver si estamos ahí. No se ve tan bien en este. Bueno, acá lo dejamos esto. Antes de mostrarme lo de deglución, pero a ver si yo tenía por acá una resonancia. Eso también es algo para que veamos. De resonancia, bueno, anatómicamente lo mismo, pero tenemos que adecuarnos un poco a ver esto cómo era. A ver, se me cambia. Vamos con el cortes axiales mejor. Coronal. Adecuarnos a la secuencia, ¿sí? Lo que no me acuerdo es cómo hacer para bloquear el zoom. No. Siguen ahí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Vamos a ver si podemos verlo ahí. Acá hay que adecuarse un poco a las intensidades, ¿no? De lo mismo que veníamos hablando. De acuerdo a la secuencia van a tener diferente intensidad del músculo, si es un T1 o un T2. Recuerden que el T2 siempre se ve más negro, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, la intensidad de las glándulas es bastante más diferente a la de los músculos, ¿sí? Ahí vemos la diferencia, lo mismo que las glándulas, las submaxilares ahí. ¿Sí? La parte, todo el detalle anatómico de vasos, y eso va a estar más limitada. Acá por ahí es algo muy útil para ver ganglios. Los ganglios por ahí suelen verse un poquito más hiperintensos en las secuencias T2, y sobre todo los inflamados los vamos a poder ver mejor. Y acá lo que vamos a poder distinguir mejor dentro de los planos de clivaje es cuando aparecen estructuras, cuando aparecen patologías, ¿no? Cuando aparecen colecciones, y eso es mucho más la colección, que tiene una densidad de líquido, que es una densidad similar al músculo. A veces es complicada de identificar en tomografía, más allá que se va a ver con un volumen que se expande. En la resonancia va a ser más fácil de identificar, pero ven que se pueden ver las fibras musculares, ¿sí? Por ahí a veces no tiene una definición tan buena para identificar los músculos en sí, es más borroso, pero bueno, da información, otro tipo de información que tiene que ver más con la les decía, la caracterización tisular, ¿no? Ahí el cartílago en algunos se ve mejor, ahí lo mismo la glotis, ven, tiene la parte muscular ahí, la grasa se debería ver ahí. Entonces cuando ven el corte por ahí con más grasita, ahí ven más gris, y ahí lo ven más muscular, ven ahí. Igual estos son bastante cortes bastante chicos, cuesta más verlo acá. Y lo que les quería mostrar, a ver si está lo de dilución acá.
En esta creo que estaba. Acá tenemos lo que sería una placa simple de cuello de partes blandas. Ven que la idea no es ver la parte ósea, sino las partes blandas, es una radiografía digital. Y es interesante porque así sin nada hay muchas cosas que se pueden reconocer. Fíjense que aquí están los bordes mandibulares con el gonion, ahí perfecto. El hueso hyoides, que se ve bien densidad ósea, me ayuda a eso, a identificarlo con sus ramas o sus astas. Y acá vamos a tener los cartílagos. Los cartílagos no se ven tan bien, por ahí un poquito calcificado me ayuda a identificar el tiroides ahí. Acá está el cricoides, ven que se acuerdan que tiene esa forma de sello, la parte posterior es más alta. Ahí no los veo, pero estaría identificando más o menos los aritenoides, por ahí esto un poco, pero bueno, tengo la topografía bien, no tan bien la morfología. Y acá viene la tráquea, que si bien los anillos no se ven tan bien, esta columna de aire, ven todo el aire de la vía aérea, me ayuda a identificar bien, desde la faringe ahí, ¿sí? La orofaringe, acá tenemos la laringofaringe, este es el camino que va hacia el esófago, ¿sí? Que empezaría a esta altura, estaría la faringe inferior, y acá estaría el esófago, más o menos a este nivel está el cricofaringio, que es un músculo importante. ¿Por qué es importante? Porque es un músculo que se hipertrofia. Por ejemplo, cuando hay reflujo, el paciente tiene reflujo, la acidez sube y como un mecanismo de defensa se hipertrofia ese músculo y eso trae, en algún punto puede traer problemas de deglución, problemas para tragar porque tiene el músculo hipertrofiado y le dificulta el pasaje de ciertos alimentos. Entonces una de las cosas que se estudia con los estudios por deglución. Pero acá vienen bien eso. Fíjense que acá se ve muy bien el ventrículo, ¿no? O sea, a esta altura está la glotis. Esta sería la cuerda vocal, o el pliegue vocal, el pliegue vestibular. Esto es lo que es supraglotis, esto sería infraglotis, ¿sí? O sea que esto sería el vestíbulo, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar todo esto cuando veamos una deglución. Todo este camino que tiene que recorrer el bolo alimenticio, ¿sí? Para que vaya a su camino habitual y, por ejemplo, no pase nada para acá, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante de descartar? Que no se aspire. Porque la aspiración sería como lo más grave en una alteración de la deglución. Porque una aspiración es un predisponente a una infección pulmonar grave, ¿sí? Sobre todo en un anciano. Entonces, yo voy a estudiar esa deglución para ver que no esté pasando el bolo en el camino incorrecto, de que todos estos parámetros funcionen. Entonces acá tienen la esquemita donde yo voy a analizar diferentes pasos de la deglución. Acá tienen la boca, obviamente, acá está el paladar, todo lo que es el paladar blando, la lengua, ¿sí? Y acá tienen el vestíbulo. Ven acá está la faringe inferior con el esófago. Esto estaría representando el músculo cricotiroideo, ¿sí? O el cricoides ahí. Este sería el cricoides. Y acá tienen lo que sería la glotis. Entonces en el primer paso sería el de la formación del bolo, de la masticación. Están los movimientos de la lengua, que la lengua ayuda junto con la masticación a formar el bolo alimenticio, ¿sí? Se crea un bolo, que es la comida mezclada con saliva, adquiere una forma determinada para que eso pase mejor, tiene que la trituración, etcétera, etcétera. El segundo paso, ves, la lengua se acomoda para empujar el bolo hacia atrás y el paladar blando asciende para colapsar con la pared posterior de la faringe para evitar el reflujo, digamos, de que este contenido se vaya hacia la nariz. Esta es la típica de cuando uno está tragando y alguien hace un chiste y se ríe, de repente se exhala todo el aire y uno se le sale la bebida por la nariz. No sé si alguna vez le pasó a alguno. Justamente es una alteración de este mecanismo porque, bueno, generó risa, lo que sea. Entonces aquí se va empujando el bolo alimenticio hacia atrás y aparece la tapita de la glotis que empieza a bajar para justamente tapar esta parte, y así como esto tapa que vaya hacia la nariz, esta tapita va a tapar que vaya hacia la glotis.
ese es el tercer paso. Esto sigue tapado. Fíjense que acá se inició una onda peristáltica que se inicia acá en la faringe. Estos músculos van a ir contrayéndose en forma coordinada para ir esa contracción como empujando todo hacia el esófago. Acá la glotis tapa, esto sigue su ruta, ahí se relaja el cricofaringio y pasa el bolo alimenticio, y esa es la deglución normal en el último paso. Coapta ahí y no deja que nada refluya y sigue su camino, todo perfecto. Acá tenemos algún ejemplo. No, acá no. Acá, cuello. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos al paciente de perfil con una radioscopía. Fíjense que la radioscopía se ve invertido a la radiografía, porque la radiografía es un negativo de la foto. Nosotros tenemos que los rayos que impactan sobre la placa radioscópica generan mucha luz. Acá donde hay mucha luz, que se ve blanco, es porque hay muchos rayos, al revés de una radiografía que se ve negro. Y el hueso, que se ve blanco en una radiografía, acá se ve negro porque pasan menos rayos. Está invertido acá. ¿Sí? Esto sería el positivo justamente, porque esta pantalla es fluoroscópica. Cuando el rayo X pasa mucho, genera fluoroscopía, ¿no? Genera intensidad. Entonces el paciente lo tengo ahí y con una cuchara le doy, en este caso, generalmente le puedo dar para imitar sólidos o semisólidos. El sólido le doy migas de pan que están embebidas en contraste oral. ¿Sí? Hago como una masa, le doy pan para que mastique. Los semisólidos le puedo dar yogur de vainilla, de lo que sea, mezclado con contraste. Y el líquido le doy directamente el contraste. Entonces yo experimento qué sucede con sólidos, semisólidos y líquidos. Entonces el paciente ahí está masticando, genera, ven, ahí está la lengua generando el bolo alimenticio, ¿sí? Hasta que en un momento, fíjense acá cómo se está moviendo el paladar blando, preparándose para ascender. Y ahí empieza a tragar, ¿ven? Vamos a ver si lo paramos. Entonces, fíjense cómo al pasar el bolo, fíjense cómo se eleva el paladar blando ahí, ¿ven? Ahí se está elevando, ahí se eleva para tapar bien. Cuando en la medida que baja, fíjense, esta tapita es el cartílago, la epiglotis, que está bajando, que estaba acá, bajó y tapó, y hace que todo esto siga su camino correspondiente. Y acá donde tengo la laringe está todo bien ahí. ¿Ven? Ahí va bajando y ahí pasa bien. Y ahí pasó, ¿sí? Ahí le quedó un poquitito. Hace la misma contracción, ven ahí, deja pasar, perfecto ahí. Ahí queda un poquito, estos son los senos piriformes, que queda un poquito de contraste ahí, eso es habitual. Y ahí termina de tragar lo que le quedó, ¿no? En 2 o 3 tragos, depende de la masacote que tengas en la boca, lo hace. Ahora creo que viene de líquidos. No, otra vez. Ahí mastica la miga de pan, genera el bolo alimenticio. Yo colimo para que se pueda ver mejor. Ahí traga, ven, y pasa perfecto. Este abuelito viene bien, por lo menos con los sólidos. Miren, esta es otra abuelita, fíjense que no tiene ningún diente, pobre. Y creo que esto, no sé si es líquido. No, está masticando, ahí tragó, vino bastante bien. Lo mismo, fíjense cómo se eleva, ahí está en cámara lenta, cómo se eleva el paladar. ¿Sí? Ahí se elevó, pasa, ahí tapó bien la glotis y pasó perfecto, ¿sí? Ahí con líquidos ahora, toma líquido, vamos bien, pero un poquito le queda, ahí esta es la glotis, en el receso epiglótico le queda un poquito de líquido, no es grave, pero eso puede ser que haya que acumule un poquito de líquido ahí, puede ser que cuando no trague se escape hacia la laringe, ¿no? Eso se llama retención del líquido en el pliegue glosoepiglótico. Acá lo tenemos de frente, acá tenemos, ven cómo se de frente. Fíjense, acá está la glotis y este es el receso glosoepiglótico y acá están los senos piriformes. Es el camino que hace, ven, esto funciona como una especie de quilla, donde el líquido pega acá y se va hacia los senos piriformes. Justamente el seno trata de esquivar el centro, que es donde está la glotis.
entonces lo esquiva por los costados. Ese es el camino habitual que hace el líquido. ¿Ven? Ahí tenemos, creo que en cámara lenta, ahí ven, pega ahí, ven, y pasa por los costaditos y lo vemos de frente. Vemos que no hay retención de líquido en los senos piriformes, en la glotis por ahí un poquito. Ahí tenemos otro, y fíjense cómo acá le quedó un poquito, y miren la cantidad de líquido que se quedó en el espacio glosoepiglótico. Miren todo lo que quedó ahí. Eso es peligroso porque se puede atragantar en cualquier momento, ¿no? Se puede ir por el camino incorrecto. Fíjense ahí, a ver, por ahora va bien. Todo esto es no normal, ¿sí? Ahí está, ven los charcos que quedaron ahí. Bueno, eso quedó, no tenía ninguno patológico. A ver si había otro. No, esto es ecofonación. Está bien. Bueno, ahí para que tengan un... Esto es ecografía, por ahí lo vemos cuando vemos laringe, no lo vamos a extender tanto ahí. Pero eso es para que vean un poco de lo que es la anatomía funcional de todo esto de la faringe y de la deglución, que es algo muy interesante que se utiliza bastante. Bueno, dejo abierto a ver comentarios, preguntas. Si tenemos tiempo, yo tengo un casito clínico, 5 minutos, 10 minutos. No sé si quieren. Buenísimo. Sí, para que corto acá, ¿cómo es esto? Tengo que ir a la web. Sí, acá yo le decía, perdón, para concluir, los detalles por ahí más anatómicos estrictos de todo esto del cuello y eso, véanlos en los videos. Yo traté de hacer un panorama un poco de los parámetros más importantes a tener en cuenta y de cómo manejarse a nivel de cortes. Después, me refiero, si surge alguna duda lo volvemos a ver. Así que si nadie quiere preguntar más nada, pasamos al caso clínico de Fran. ¿Te cortaste el pelo, Fran? Me lo cortaron, sí. Te lo cortaron. ¿Qué significa eso? Una maldad, ahí pasando R2. Ah, mirá. ¿En serio? ¿Tan malos son ahí? Sí, sí, sí. Y otras cosas más también. Mejor no hablamos entonces. Bueno, espacio perifaringio, antes llamado maxilovertebrofaringio, ¿sí? Tiene bastante aplicación. Y en imágenes por lo general se puede ver, la aplicación más común y más importante por lo general es, como estaba diciendo recién, el tema de los abscesos, de las colecciones y cómo se van a ver en resonancia y en tomografía. Entonces, a ver, pongo acá para compartir un segundo. A ver cómo lo puedo hacer. Claro, yo tengo que hacer algo para que vos... No, porque toco acá. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. ¿O se está por ver? Buenísimo. Bueno, muchas veces lo que puede llegar a pasar, puede venir un paciente con fiebre, con dolor a nivel de la garganta, incapacidad de abrir la boca, etcétera. Por lo general, esto que vamos a charlar ahora es más frecuente en pediátricos, pero también puede ser en adultos, sobre todo si tuvieron alguna instrumentación en la boca o si tuvieron alguna infección reciente. Nosotros, por ejemplo, en el hospital una vez tuvimos un caso de un paciente que se había atragantado con la comida y trató de bajar la comida que había tenido en la garganta con una rama, y a las 3-4 días arrancó con fiebre, dolor de garganta, incapacidad de abrir la boca, etc. Bueno, sea cual sea la presentación, por lo general lo primero que se le hace es la radiografía. En este caso acá vemos una radiografía cervical, perfil. ¿Ven algo raro acá? Muy buena, ¿eh? Sí, mientras piensan, por ahí lo más frecuente es la espina de pescado, ¿sí? El paciente viene por ahí un día con dolor y dice, y comí, sí, hace 3 días comí pescado, pero claro, se le clavó la espinita, no se dio cuenta, le jorobaba, pero claro, después de 3 días hizo un absceso, ¿no? Pero muy buena, a ver qué les parece ahí, qué ven, comparando lo que estuvimos viendo ahora, llama la atención. Fíjense el aire, la columna de aire. Claro, está como torcida la columna de aire. Bien, lo primero, torcida, ¿de qué manera? Bien. Inclinada hacia Bien, inferior. dice que está como bombado. Bien. Ajá. ¿Y algo más? Por ejemplo, en la densidad que está hacia atrás de la tráquea, acá de la columna de aire en realidad.
esto de acá. Se fijan que es como si fuesen unas burbujitas de aire, como una especie de aire en donde no debería haber, que parece que esto es lo que está bombando al exterior. Entonces le pedimos una tomografía, ¿sí? Con esto nada. La tomografía, si bien no es de la mejor calidad, ustedes que ya estuvieron viendo acá esto, pueden identificar. Estos son, vamos a ver primero los cortes axiales, ¿sí? Mandíbula, esto es anterior, esto es posterior. Esto sería la faringe. Vamos a ver a medida que vamos bajando. Fíjense. Esta imagen que está acá, ¿ven? Que es un poco más hipointensa, con un halo hiperintenso. ¿Sí? Esto realza cuando nosotros le pasamos contraste. Y si se fijan, tiene estas burbujitas que veíamos en la radiografía, que es por los bichos que están acá adentro, que son gérmenes anaerobios, que producen respiración, etcétera. Cuestión, se ven estas burbujitas. Esto es muy típico de una imagen de un absceso. Entonces yo les pregunto a ustedes, habiendo visto los espacios profundos de cuello, ¿dónde piensan que podría estar? ¿En qué localización topográfica? ¿En qué espacio del cuello? Retrofaringio. Bien, retrofaringio. ¿A ustedes les interesa si está retrofaringio, periamigdalino, paraamigdalino, preestilio, retroestilio? Y sí, porque depende de las estructuras que se van a involucrar en el problema. Claro, o sea, no es lo mismo un absceso periamigdalino que un absceso retrofaringio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que estudiaron en la cursada? Que a uno de los espacios profundos del cuello se continúan hacia abajo y pueden seguir hacia el mediastino. Entonces, si vos tenés un absceso retrofaringio que sigue hacia abajo, te lleva a la infección al mediastino. Y en el mediastino te hace una mediastinitis que es algo mucho más complejo y más difícil de tratar que esto, ¿sí? Entonces, tenemos el absceso este retrofaringio. Ya lo tenemos diagnosticado, lo vimos en la tomografía. ¿Qué hacemos? Lo drenamos. Dependiendo del tamaño, esto a veces lo hace el otorrino, o si no nos pueden llegar a llamar a nosotros. Esto es de un pediátrico. Que fíjense que acá lo que se hizo, lo intuban y se pone una cámara, ¿sí? Esto que están viendo acá es la pared posterior ¿de qué? De la faringe. Y lo que ven acá protruyendo es el absceso. Entonces, sencillo como hacer un tajito. Ahí ven la punta del bisturí. Se hace un tajito y se drena, ¿sí? Si el absceso es chiquito, con antibiótico lo internás, le haces esto, ven ahí cómo sale toda la podredumbre. Con esto alcanza. En el caso de que sean abscesos más grandes, bueno, ahí por ahí requiere directamente ya tratamiento quirúrgico, si no vas a cirugía. Ahí aspirás un poco, tratás de sacar toda la cantidad, lo mandás después al laboratorio, etcétera, y tratás de limpiar todo bien para que no quede nada ahí, ¿sí? No es de las cosas más frecuentes, pero bueno, una vez por ahí lo pueden llegar a ver, y es la importancia de conocer entonces los espacios perifaringios y saber buscarlos en imágenes. Nada más. Espectacular. Bien gráfico. Bueno, chicos, mañana es el examen, entonces. ¿Tenemos ya la hora y eso o no? ¿Cómo? Bueno, ahora lo charlamos nosotros. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, bien. Sí, se escucha. Bien, esto igual no, esto no entra, ¿no? El examen, esto es aparte ya de Splagno. Y bueno, ahora charlamos con los chicos bien la hora y les avisamos por el WhatsApp. ¿Cómo sería? Básicamente, sí, sería como una hora de examen donde ustedes se conectan y hacen el examen, que serán más o menos 35 preguntas, supongo. Y bueno, y después veremos cómo nos va y charlaremos después Dale, en buenísimo. esta primera Si experiencia. puede ser a la noche más o menos genial porque cursamos fisio en distintos horarios. Ah, ok, ¿a qué hora más o menos se liberan todos? No sé los que cursan tarde noche. Y hasta las 9 más o menos cursamos. Hasta las 9. Claro. Bueno, pero podemos programar para después de las 9, entonces tipo 10. Dale, perfecto. Y
Van a tener que tener la cámara encendida para que veamos si no se copian. Bueno, no sé, bueno, veremos qué sucede con eso, pero bueno, yo creo que les tiene que ir bien. Si practicaron, con la clase de repaso, ¿cómo les fue la otra vez? ¿Está muy perdido? Bien. No, bien. Bien. No, Silvia. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, seguimos en carrera entonces. Nos estamos viendo. Yo a ver si Una sola cosa, perdón, porque te interrumpí, Pablo, con respecto a los trabajos de investigación, ¿querés hablarlo ahora para que la semana que viene ya empiecen o no? Bueno, sí, ¿vos ya repartieron los temas? Sí. ¿Y no se habían explicado nada? No. Hablamos por encima, en alguna oportunidad lo mencionamos. Igual está escrito la consigna, es nada más para decirles que les vamos a estar enviando eso y los trabajos de los 2 primeros grupos. Claro, la idea es que hagan de los artículos, ¿no? Que les pasamos. Sí. Los artículos, ahí por grupo, se organice como para hacer una presentación ahí en un ratito, sobre el artículo para que vean algo específico anatómico. Obviamente la idea, más allá que habla de cosas por ahí de patología, es enfocarlo desde lo anatómico, que ustedes puedan hacer un repaso de la anatomía por imágenes de esa región en ese método particular que les toca. Algunos artículos por ahí son más específicos que otros. La idea es que se repartan entre que todos participen del grupo, que digan alguna un aporte sobre lo que, digamos, presenta el artículo, y la idea sería en este formato así de Zoom o de clase videoconferencia, donde los que presentan estarán, digamos, dividiéndose en esa categoría. Nosotros vamos a escuchar y evaluar, más allá del conocimiento anatómico, que bueno, se supone que lo van a conocer porque leyeron el artículo, sino bien de cómo es la presentación, la claridad, la parte por ahí esquemática o organizacional que tengan para poder expresar el tema en sí, la claridad, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. No, Bueno, después lean bien, si tienen alguna duda, algún artículo, algo, nos avisan, pero creo que es bastante tranquilo, nada raro. Y bueno. Bueno, genial, chicos. Nos vemos. Nosotros, los del grupo, nos quedamos así charlamos dos cosas. Dale, chao. Dale, chicos, que Gracias, tengan buen hasta día. luego. Dale, chao. Muchas gracias. Adiós.